volumen es un poquito alto? Ok. Es un placer tener la oportunidad de poder compartir de nuevo de la palabra de Dios. Y en el segundo domingo del mes de enero, vamos a enfocarnos en el Salmo 27, la confianza en la protección de Dios. Salmo 27. Antes de esto, vamos a orar y después tengo unas palabras de introducción que van a reconocer dentro de poco. Padre amado, de veras tú eres fiel en toda tu manera de ser. Tú eres fiel con tu pueblo, tú eres fiel a tu propio carácter. Y Padre, tenemos la oportunidad en esta mañana de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla y de poder aplicarla a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, guíenos por tu Espíritu para ver la relevancia para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un guerrero valiente y poderoso sirve fielmente a su rey. Sin embargo, sus éxitos constantes en el campo de batalla siembran temor en el corazón del rey, el cual piensa que el pueblo puede decidir seguirle a su héroe en vez de su rey. Comienza a hacer maquinaciones para matar a su guerrero fiel. Al darse cuenta de este plan del rey, el guerrero huye para salvar su vida. Le toca esconderse en bosques montañosos y a veces desiertos deshabitados y cuevas. Le acompañan un grupo de seguidores fieles que están dispuestos a defenderlo porque han llegado a creer en él. Vamos a imaginar su vida yendo de un lugar a otro con un bloque de búsqueda siguiéndolo en todas partes. Tiene que estar pendiente de lo que está pasando siempre. Tiene que mantener su grupo de inteligencia en alerta. A veces no sabe en quién puede confiar entre la población, quién puede dilatarlo. Podemos imaginar los ratos desagradables y los temores. ¿Qué tal si me encuentran esta noche mientras duermo? ¿Quién sabe si mis guardianes permanecen despiertos esta noche? De pronto debo velar yo mismo. ¿Qué harán conmigo si me alcanzan? ¿Me matarán enseguida? ¿O me van a torturar antes? Tendría muchos motivos para temer. Le tocó cambiar de sitio principales a lo menos 19 veces en sus huidas. Llegamos al Salmo 27. Estamos hablando de David, obviamente, y Saúl. Todos ustedes sabían esto. Vamos a leer el Salmo 27 para comenzar. Después explicamos un poquito más de su estructura. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Podemos mirar un poquito una estructura de este salmo. Este salmo se enfoca en Dios, es teocéntrico. Jehová es el enfoque de la adoración de David. El deseo de su corazón es adorar a Dios en el templo. Cuando habla del templo, no había sido construido. Es una referencia al tabernáculo en ese momento. Pero hay una estructura interesante de este salmo que notamos aquí. En una forma sencilla podemos detectar que tiene la característica de A, B, B, A. Vamos a observar cómo se lleva a cabo. En la A, la confianza de David en la protección de Jehová. Los primeros 3 versículos. Y al final, en la parte 4, la confianza de David en la bondad de Jehová. Está hablando de confianza manifestada allí. En la B tenemos números 2 y 3, la oración de David por la presencia de Dios y la oración de David por la cercanía de Dios. La B. Entonces estamos viendo una estructura, cómo se desarrolló este salmo, enfatizando realmente la persona de Dios. El deseo de David por la presencia de Dios, de estar en su presencia en adoración y aprendiendo de Él, pero también la oración de David por la cercanía de Dios. Pero vemos que enfatiza confianza en los primeros 3 versículos y también en los últimos 2 versículos. El énfasis está en Dios, en todo aspecto allí. Ahora, vamos a ir desarrollando los versículos y las secciones. Encontramos el ejemplo del rey y su confianza en la protección de Dios. Los primeros 3 versículos. David está seguro en el amor de Jehová porque ha sido escogido para ser el rey de Israel. Fue ungido específicamente para ocupar ese lugar. Y sabe genuinamente del amor de Dios. Está consciente del amor de Dios y la escogencia que Dios ha hecho de él para una gran responsabilidad. Por eso estaba confiado en la protección de Jehová. Si Dios me ha escogido para esto, me va a proteger para que yo llegue a ser rey y pueda tener una posibilidad de guiar al pueblo. Dios en su soberanía tenía planes para David. David estaba consciente de esto. Por eso que podría confiar en Dios. Pero también David destaca 3 cualidades de Dios en el versículo 1. ¿Sigue? Dios es su luz. No dice que Dios es luz, es cierto,
y es importante, pero aquí está diciendo, Dios es mi luz. En contraste con las tinieblas y ante la situación oscura y llena de problemas, Dios da luz por su presencia. A la vez, luz habla de vida. Dios da vida en vez de muerte. Y también se asocia con entendimiento, luz en el camino, pero habla también de gozo y vida. La presencia de Dios produce todo lo anterior. Significativo, pero Dios es mi luz, dice David. También dice, es mi salvación. Muchas veces se refiere, cuando utiliza el término salvación en el Antiguo Testamento, no estamos hablando muchas veces de salvación eterna. Se enfatiza mucho más en el Nuevo Testamento, pero de liberación de peligros, liberación de ataques, que se nota en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia. Dios le responde en medio de circunstancias difíciles para liberarlo de los peligros. Y también agrega, Dios es la fortaleza de su vida. Otra vez lo está apropiando. Es algo personal para él. No es un conocimiento académico de quién es Dios. Es un conocimiento que toca su vida, que es parte de su vida, que le anima a confiar genuinamente en Dios. La fortaleza de su vida habla de un lugar fortificado, un refugio, habla de la protección o una manera de defenderse. Tenemos esta claridad. Dios es su luz, es su salvación y es la fortaleza de su vida. Y con un Dios con estas características que David reconoce, David puede decir, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Porque su Dios es capaz, totalmente capaz. Por la capacidad de Dios no tiene que temer absolutamente nada. Cuando estamos temiendo, estamos dependiendo de nuestros recursos y no de la capacidad de Dios. Es importante reconocer esto. Estamos temiendo porque no tenemos control del presente y en el futuro, porque nosotros no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. La seguridad para despejar el temor está en conocer genuinamente quién es nuestro Dios a la luz de su palabra. David habla de ataques de tres grupos. Los versículos 2, versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Los malignos o los malhechores, sí, ahí está, sí está bien. Sus angustiadores, sus adversarios. Los que producen angustia en él, allí están, al acecho. Sus enemigos se juntaron contra él, los tres grupos, para comer sus carnes. Lo más probable es que estamos hablando de un lenguaje figurado aquí, que hace referencia a calumnia de parte de algunos contra él, u opresión en general. Se nota en el versículo 12 que habla de testigos falsos, los que respiran crueldad. Estaba sintiendo opresión, pero utiliza la expresión comer sus carnes, no literalmente. Pero lo que comenta en el versículo 2, ellos tropezaron y cayeron. No tuvieron éxito para sus planes por la intervención de Dios. Aunque haya un ejército acampado contra él, dice, no temerá mi corazón.
Aunque contra él se levante guerra, estará confiado, no que sus planes, sus capacidades militares son superiores. Su Dios es superior al ejército del enemigo, superior a cualquier grupo de guerrilla que quiere atacarlo. En peores circunstancias, las peores circunstancias, puede confiar en su Dios. Pensemos un poquito de aplicación de nosotros. Circunstancias distintas en muchos casos. Debemos preguntarnos, ¿cuáles son las situaciones actuales en nuestras vidas que producen temor en nosotros? Muchas posibilidades, no voy a poder mencionar todas las posibilidades, pero ustedes van a estar estimulados para pensar en sus propias vidas. Para algunas personas puede haber peligros físicos, amenazas, existen. Para otras personas puede existir el temor de perder el trabajo o quedar cesante con obligaciones adquiridas. Otros pueden temer el futuro, la incertidumbre de la economía y si los ingresos serán suficientes. Para otros puede ser cómo manejar un problema específico. Otros pueden temer no ser útiles como personas. Algunos pueden tener temor de la soledad o de no poder enfrentar la vida solo. Otros pueden tener temores que los hijos van a salir mal enfocados. Los peligros alrededor, las influencias son múltiples. Otros pueden tener temores no definidos o pensamientos que producen temor, sin poder identificar tan claramente, pero sienten temor. Si nuestro Dios es tan poderoso y tan especial como dice el salmista, podemos tener la misma confianza que tuvo David. ¿Cómo podemos mantener ese enfoque en Dios? El salmista nos orienta en lo que sigue. Los versículos 4 a 6, vemos la oración de David por la presencia de Dios. David está orando por la presencia de Dios. ¿Sigue? David desea pasar tiempo en la presencia de Dios. Vamos a volver a leer 4 a 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Se nota el deseo tan fuerte de David de pasar tiempo en la presencia de Dios. Detectamos una figura aquí que se llama metonimia. Es un tipo de lenguaje figurado donde una cosa representa algo relacionado, lo que se ha mencionado. La casa y el templo mencionados no eran literales. El templo no había sido construido todavía, sino en el tiempo de su hijo Salomón. Sino habla de la presencia de Dios. El templo verdadero de Dios, el acercamiento a la persona de Dios. Para David y los judíos, el tabernáculo era el lugar donde Jehová moraba. Su presencia estaba identificado con el lugar santísimo. Y se reunía con su pueblo. Pero era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. David está deseando la presencia de Dios. Quiere estar muy de cerca con Dios. Pero se nota que no es un deseo pasajero, un momento de emoción que dura 15 minutos y después ya le pasó. No.
Es la cosa que consumía a David. No era buscar a Dios solamente porque estaba en apuros, sino era el anhelo profundo y permanente de pasar tiempo en la presencia de Dios. El motivo de pasar tiempo en la presencia de Dios era para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir delante de Él. Está hablando de sus atributos, no su presencia física. Está hablando de los atributos, la hermosura de Jehová. ¿Cuáles son sus cualidades? Su fidelidad, su bondad, su santidad, su poder y muchas otras cosas. Te sirve para estimularlo en estos momentos de temor, de conocer y de poder identificarse y acercarse a Dios y poder orar y pensar y meditar en la persona de Dios. Para conocer a Dios tenemos que pasar tiempo con Él, en su palabra, para entender sus atributos, observar su proceder en diferentes circunstancias, como vemos en el Antiguo Testamento, adorarle por quien es y por lo que ha hecho, y buscar su sabiduría. Es importante estudiar y conocer la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, en la palabra de Dios, su revelación de sí mismo, y no basarnos en nuestros propios conceptos de quién es y lo que desea. Podemos estar muy equivocados en nuestros conceptos personales. Comúnmente hay personas que dicen Dios es amor, pero se olvidan que la Biblia también enseña que Dios también traerá juicio. Solamente quieren aferrarse a un atributo y olvidarse de la revelación de lo que Dios ha dicho. No, Dios no puede hacer esto. El concepto humano de quién es Dios, diferente que la revelación de Dios de sí mismo. Hay una gran diferencia. Necesitamos seguir conociendo quién es nuestro Dios. David confía que Dios le va a esconder en su tabernáculo en el día del mal, versículo 5. Notamos un paralelismo que es común en poesía hebrea. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará lo reservado de su morada. Está diciendo básicamente lo mismo con palabras semejantes. Está enfatizando el concepto, pero después agrega: sobre una roca me pondrá en alto. En su soberanía y su cuidado de David, como su escogido, su ungido, David está seguro de su obra a su favor. Va a ponerlo sobre una roca en alto, un lugar de seguridad con la protección de Dios. David está seguro de quién es su Dios y por eso quiere tener un acercamiento y quiere poder adorarlo. Pero dice en el versículo 6 también: Dios levantará su cabeza sobre sus enemigos que te rodean. Al obtener victoria, David quiere alabar a Dios. Hacer sacrificios en una manera de alabar a Dios en el Antiguo Testamento, sacrificios de júbilo en este caso. David va a cantar alabanzas a Jehová por la seguridad y protección brindada y la victoria sobre sus enemigos. David conoce a Dios, por eso quiere estar en la presencia de Dios. Es lo más valioso para su vida. Y le ayuda a enfrentar los temores que pueden estar en todo momento allí. Seguimos. Observamos la oración de David por la cercanía de Dios, los versículos 7 a 12. Pero notamos un cambio de tono aquí en estos versículos. Posiblemente Dios no le había respondido tan rápidamente como deseaba. Siempre para nosotros, cuando pedimos algo de Dios, queremos la respuesta ya.
Siempre. No siempre Dios responde de esta manera. Ya se dirige directamente a Jehová y pide que esté cerca. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Ya no está hablando solamente de deseo de estar en la presencia de Dios, está reconociendo, necesita pedir a Dios en estos momentos. Su corazón le dice que debe buscar el rostro de Dios. Versículo 8, mi corazón ha dicho de ti. Y el corazón de David, instándole, buscar mi rostro. Es como si fuera Dios hablando. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. El empleo de la palabra rostro es una personificación de Dios, teniendo un rostro. Dios es espíritu, no tiene la figura humana como pensamos. Se refiere aquí rostro a un acercamiento a la presencia de Dios. Pide que Dios esté atento. Quiere buscarle, pero quiere que Dios esté atento a su clamor. Pero también es como si estuviera presentando una cena de familia, donde los hijos quieren tener la atención de su padre. Quiere mostrarle algo del colegio. Quiere mostrarle algo de un proyecto más grande de la universidad. Quiere tener la atención. De la misma manera, David quiere que Dios esté atento a su necesidad, como un hijo de Dios. Recuerda que Dios siempre ha sido su ayuda en este punto de su vida. Y no quiere que Dios se aparte de él en ira. Por eso que está pidiendo en el versículo 9, no aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. Pero agrega, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Necesito que permanezcas conmigo. Necesito que estés cerca. Con mucha emoción está recordando la fidelidad de Dios. Y comenta en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, es muy dudoso, con todo Jehová me recogerá. La confianza de que en el peor de los casos, Jehová es fiel a su Hijo. Con el mismo cuadro de una familia, como un niño pide que Dios le enseñe su camino. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Quiere realmente conocer la mejor manera de caminar con Dios. Quiere luz, entendimiento. Quiere permanecer en el camino de Dios y no dar oportunidad para sus enemigos atacarlo por pecado, o que Dios le exponga a cualquier ataque por su pecado. David pide encarecidamente que Dios no le entregue la voluntad de sus enemigos. Versículo 12. Estás sintiendo la presión del momento. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Momentos difíciles, pero haber cogido, seguir con su confianza, reconocer la necesidad de que Dios esté cerca a él. Seguimos los últimos dos versículos. Pide encarecidamente que Dios no le entregue a la voluntad de sus enemigos.
hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David mantiene estabilidad espiritual al guardar la confianza en Dios, que no será derrotado. Palabra, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios le va a guardar y tiene esa confianza. No hubiera podido sostener su confianza en Jehová, hubiera desmayado ante las circunstancias, si no fuera por la convicción en la bondad de Jehová que va a seguir con vida. Esta confianza de que Dios tenía un propósito específico para él y Dios iba a guardarlo de Saúl, de los compañeros de Saúl que estaban llevando a cabo la voluntad del rey. Y termina el Salmo de una manera curiosa, diciéndose a sí mismo, aguarda a Jehová, mandándose en momento de debilidad, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Está mandando a sí mismo a tomar acción. Sí, espera a Jehová. Significativo este salmo. Pensemos en algunas aplicaciones. Yo encuentro aquí declaraciones de verdad acerca de Dios. Declaraciones de quién es Dios y que nos sirve a nosotros meditar un poquito más en estos aspectos. Por ejemplo, se destaca la soberanía de Dios sin mencionar la palabra. Dios controla los ataques del enemigo contra David y limita su avance. No permite que cosas fuera de su voluntad sucedan. Versículos 2 y 3 para recordarnos: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo es que puede tener esa confianza? Porque sabe que Dios en su soberanía le va a proteger. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. La confianza en la soberanía de Dios. Versículo 12. No me entregue la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, pero confiando en la protección de Dios. Dios es soberano y limita lo que sucede. Pero también se enfatiza la bondad de Dios. Versículo 1. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La protección de Dios para su pueblo y para David muestra su bondad. También el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. También el versículo 5. Él me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Solo Dios puede hacer esto, la bondad de Dios obrando en su vida. Y también la fidelidad que se muestra allí, la fidelidad de Dios. Soberanía, bondad, fidelidad. Puede haber otros puntos allí, pero significativos. Versículo 5. Su fidelidad. Él me esconderá en su tabernáculo, en
el día del mal. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Su fidelidad. Fácilmente nosotros, como humanos, tendemos a depender de nuestras fuerzas y los recursos que tenemos en vez de Dios en todas las situaciones de la vida. Hay una tendencia en eso. No digo que siempre lo hacemos, pero hay una tendencia de esta manera. Podemos tener temor por muchas cosas, como mencionamos una lista posible anteriormente. La verdad es que no podemos manejarlo en forma independiente de Dios. No podemos manejar estas cosas en forma independiente de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Hice una lista aquí corta, no son puntos complicados. Primeramente, identificar causas de nuestros temores. ¿Qué está produciendo estos temores? ¿Son pensamientos que llegan a nuestra mente y necesitamos enfrentarlos con la verdad de la palabra? Somos hijos de Dios por la gracia de Dios, pero necesitamos identificar causas de nuestros temores. Pero otro paso, tomar la decisión de buscar más a Dios en su palabra, para conocer más a fondo sus atributos y su manera de actuar. Si no conocemos a Dios, va a ser difícil confiar en Dios. Si pensamos que sabemos algo de Dios, necesitamos seguir profundizando más en quién es Dios. Es una experiencia de toda la vida, pero no debemos esperar los últimos 5 años antes de morir, porque nunca sabemos cuándo llegará tampoco la muerte, sea joven, sea adulto, sea anciano. El punto es, necesitamos buscar a Dios desde ya. Pero no es solamente conocer académicamente, haber leído en la palabra. Debemos apropiarnos de la verdad de la palabra. Cuando hablo de apropiarnos, es cuando David dijo, mi Dios es mi luz, Dios es mi salvación, es la fortaleza de mi vida. No es un concepto general de todo el mundo, que puede ser cierto, pero muy particularmente es mi luz, es mi salvación, es la fortaleza de mi vida. Observamos una característica de Dios en las Escrituras y podemos decir en nuestro corazón, Padre, creo lo que tú has dicho, decido confiar en ti, en esta situación ahora mismo, porque sé que tu carácter está, que tú eres fiel. Según el pasaje, según el atributo que se presenta en las Escrituras, esta apropiación de la verdad de la palabra, que no sea solamente conocimiento general, sino lo hago para mí mismo, es paso importante. Seguimos. Como David, adorar a Dios por cosas concretas, sus atributos que vamos descubriendo, sus grandes obras en nuestra vida. Sí podemos buscar las grandes obras de Dios en la Escritura, en la historia de Israel, pero también en nuestra vida. Podemos ir pensando en qué maneras ha obrado en forma grande en nuestras vidas. Sus atributos, sus grandes obras, su fidelidad y sus promesas. Adorar a Dios con un contenido específico a la luz de la palabra. Pero, otro paso, tomamos el consejo de David al final. Aguardar a Dios y esforzarnos y alentar nuestro corazón por quién es Dios. Aguardar a Dios. La respuesta no siempre llega instantáneamente. Pero Dios sigue siendo bondadoso,
sigue siendo fiel. Una última cosa que es muy lógica: seguir desarrollando nuestra relación con Dios. El ejemplo de David. David siguió conociendo a Dios en su experiencia, en la palabra que tenía disponible del Antiguo Testamento, aunque sus salmos lleguen a formar parte de nuestro Antiguo Testamento. El ejemplo de David: seguir desarrollando nuestra relación con Dios. No debemos parar. Ya sé mucho, qué bueno, pero este saber debe traducirse en estabilidad espiritual, emocional y aún física. David nos deja un tremendo mensaje de su experiencia humana ante situaciones muy difíciles. Nuestras situaciones pueden ser distintas, pero David nos da lecciones en cuanto a cómo enfrentar los temores que se presentan. No es difícil recordar lo que he dicho. Está aquí en las Escrituras. Pueden observarlo fácilmente de nuevo. Tenemos un Dios totalmente trascendente. No hay ninguna comparación. Dios es el Creador y nuestro Redentor. Y Dios es fiel para con sus hijos. Nos ha buscado, nos ha traído por su gracia. No podemos tener ningún Dios mejor que nuestro Dios que se presenta en las Escrituras. Es el único. Oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, reconocemos tu grandeza, tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia. Y Padre, decidimos confiar en ti. Decidimos amarte porque tú nos has amado primero. Decidimos buscarte a la luz de tu palabra. Pasar tiempo pensando en ti a la luz de nuestras situaciones y cómo quieres obrar en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Abre nuestro entendimiento, Padre. Estimúlanos a buscarte, porque sabemos que vamos a encontrar grandes cosas acerca de ti. Y al conocerte, vamos a querer adorarte más a fondo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.